Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel San Juan, soy personal docente e investigador en la Universidad de San Jorge y en la Universidad de Lleida y también de profesión fisioterapeuta. Os voy a presentar mi ponencia titulada Aspectos imprescindibles para el abordaje de todo tipo de paciente en ciencias de la salud. El abordaje de un paciente supone un reto y esto lo que conlleva es que tenemos que superar diferentes obstáculos. Normalmente nos encontramos una persona con un problema o con dolor, lo cual conlleva una pérdida de funcionalidad y empeora su calidad de vida. Para ello tenemos una herramienta fundamental que es el razonamiento clínico, pero ¿hay algo más? ¿De qué nos podemos olvidar? Lo primero de todo, el razonamiento clínico va a suponer una recogida de información. Esta recogida de información va a ser parte información del paciente, signos, síntomas, pruebas diagnósticas que tenga e información que existe en la evidencia científica sobre las patologías. Esta información se va a interpretar, se va a organizar y a partir de ahí se van a hacer una serie de hipótesis. Estas hipótesis se van a confirmar. ¿Cómo? Vamos a intentar testarlas. Las vamos a testar y vamos a ver si la persona mejora o no mejora. Normalmente esa hipótesis va a ser lo más acertada posible, pero si no estamos en lo cierto, volveremos a recoger esa información, retestar y volver a hacer otra hipótesis para intentar que la persona con el paso del tiempo mejore lo máximo posible. ¿Pero esto es suficiente? Normalmente nos olvidamos diferentes cuestiones. Debemos tener en cuenta que el dolor o el contexto del dolor es muy importante. Tú, como persona, no eres tu dolor y por ello tenemos que tenerlo en cuenta que el paciente esto lo entienda. El dolor es una amenaza, pero el dolor también es una información muy útil que nos ayuda, sobre todo, a poder saber que tenemos un problema o que hay un problema en una situación en concreto. Además, la amenaza no siempre es real. ¿Qué quiere decir? Que tendremos personas que tengan un dolor por una amenaza potencial, por ejemplo, una persona que tiene dolor crónico y le duele la espalda o tiene miedo a agacharse, etcétera, por diferentes procesos de dolor, o tenemos personas que puntualmente han tenido un problema porque estaban haciendo deporte y ha tenido ese problema de dolor lumbar. No es lo mismo, el dolor puede ser en la misma zona, pero la amenaza es muy distinta y tenemos que tenerlo en cuenta. Además, el código postal puede influir más que la patología en sí. En contextos donde la persona no pueda tener acceso a ciertas intervenciones, la misma patología puede ser mucho peor, puede tener unas consecuencias mucho más graves. Por lo tanto, el contexto de la persona, tanto el código postal dentro de diferentes países como en un mismo país, por ejemplo, una persona que se encuentre con muy buenas condiciones socioeconómicas va a tener un contexto de patología muy distinto a una persona que tenga unas condiciones socioeconómicas peores. Y esto lo debemos tener en cuenta. En cuanto al efecto no específico, ¿cuánto influimos realmente en el tratamiento? De aquí es donde me quiero centrar un poquito más. El efecto no específico es aquel efecto que nosotros, sin hacer una intervención específica para ese tratamiento, generamos un efecto positivo. Y esto lo vamos a encontrar en todo tipo de abordajes. Lo que se vio en esta investigación de Morral, que he cogido esta pequeña imagen de un libro muy interesante, por cierto, de Álvaro Pinteño, un fisioterapeuta, es que se dividió a un grupo de personas en tres subgrupos en los cuales se hizo un grupo no tenía tratamiento, otro grupo recibía tratamiento placebo y el otro grupo recibía el tratamiento real. Lo que se vio aquí, ¿qué es? Se vio que el grupo de tratamiento evidentemente mejoró más que el resto, pero hubo efectos tanto en el grupo sin tratamiento como en el grupo placebo. ¿Qué nos quiere decir? Que no solo el tratamiento influye, sino si os fijáis, la parte de tratamiento, que es la que está arriba del todo, es la más pequeñita con respecto al resto de intervenciones. Una intervención que fue simplemente no intervenir y otra intervención que fue hacer un placebo. Esa no intervención muchas veces se puede arreglar con diferentes cuestiones de las que vamos a hablar ahora. Por ello, es importante tener en cuenta dos cuestiones. ¿Qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Yo puedo controlar el trato con el paciente. Puedo controlar ser buena persona, puedo controlar saludar, puedo controlar saberme su nombre, puedo controlar la herramienta terapéutica, puedo elegir la mejor herramienta. Por ejemplo, una persona que necesita o que tiene mucho dolor, yo si ahora mismo la pongo a hacer muchísima actividad, igual empeora su condición. En cambio, si yo busco una intervención en la que se puedan observar, por ejemplo, tiene mucho dolor, vale, pues vamos a hacer una intervención, por ejemplo, una terapia manual, un masaje que va a generar una analgesia en la zona para luego poder hacer ese movimiento. Ya le damos un contexto a esa intervención. Tenemos que intentar buscar la mejor herramienta terapéutica. En cuanto a la comunicación,
La comunicación es súper importante, tiene que ser fluida, tiene que ser en un ambiente de confianza. La empatía. Yo puedo preocuparme por la persona, puedo incidir en esos aspectos y eso lo que va a hacer es que la persona se sienta en un ambiente de mucha más confianza. Y también conocer sus expectativas, conocer sus inquietudes. Si yo sé que a una persona no le gusta un tratamiento con agujas, voy a intentar evitarlo. Si yo sé que a una persona no le gusta ir a nadar, pues voy a intentar evitar mandarle intervenciones en ese sentido. ¿Por qué? Estos son ejemplos muy tontos, pero al final las expectativas e inquietudes de la persona van a hacer que se sientan más motivadas y con más ganas de venir al tratamiento. Y en cuanto al no control, yo no puedo controlar cuánto mejora un paciente. Yo no puedo controlar si hace lo que le corresponde. Yo le he dicho que coma estas cantidades de alimento, le he dicho que haga esta intervención de ejercicio, le he dicho que se toma la medicación correctamente. Yo no puedo controlar si lo hace o no. Yo sé, le puedo mandarlo lo mejor posible, pero si lo hace es una responsabilidad de la persona. Tampoco puedo controlar cuánto descansa, su estrés, cómo es su trabajo. Tampoco puedo controlar su contexto familiar y tampoco puedo controlar sus creencias o emociones. Lo que sí que puedo hacer es que la persona tome la mayor responsabilidad posible, pero es importante que la persona se haga responsable de su problema. Y esto lo podemos hacer dando ejemplo y sobre todo incidiendo en lo que podemos controlar. También tenemos una cuestión importante, los sesgos. ¿Los atajos son buenos o no son buenos? Esto es una cuestión importante. Aquí lo que estamos viendo son dos imágenes, que una imagen es de una valla, de una obra, y la otra imagen es de una casa, pero sin querer nos están transmitiendo una emoción, nos están transmitiendo que parece una cara, ¿no? Una cara y que tiene un dolor y otra como que está sorprendida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que tenemos dos sistemas, un sistema más racional, el sistema 1, y un sistema 2, que es un sistema más inductivo. Esto se ve en el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que tenéis la referencia, es un libro muy interesante. Entonces, ¿qué nos dicen estos sesgos o algunos de ellos? Por ejemplo, ¿con cuál tengo que tener cuidado en el razonamiento? Con el sesgo de confirmación. Recordamos aquella información que confirma nuestras percepciones u opiniones. Es por ello que si la persona nos dice alguna información que está confirmando lo que nosotros pensamos de inicio, nos podemos pasar por alto otras cuestiones. Es por lo que tenemos que no caer en este sesgo de confirmación. El sesgo de supervivencia, el a mí esto me funciona. Porque te funcione con un paciente, esa misma intervención no tiene por qué funcionar con otra persona. Es por ello que debemos individualizar y contextualizar mucho las intervenciones. El sesgo de exceso de confianza. Cuidado, porque no somos tan buenos como creemos. ¿Quién muere más en alta montaña? Pues normalmente los que mueren más en alta montaña son los más expertos en montaña. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos bien las cosas, somos buenos y cuando hacemos bien las cosas, o sea, cuando hacemos mal las cosas, somos malos. No. Nosotros somos unos profesionales que tenemos que intentar ser lo mejor posible, pero ni cuando las cosas van bien somos los mejores, ni cuando las cosas van mal somos los peores. Que no nos influya en el abordaje de nuestros pacientes. Y el sesgo de inducción. Seguro que nos ha pasado alguna vez. Hostia, pues este paciente, María, se parece a Carmen, porque tenían un dolor de hombro muy parecido. No, a pesar de que se pueda parecer ese dolor y que esas inducciones a veces nos ayuden, es importante tener en cuenta que hay que tener cuidado, que estas intervenciones pueden ser diferentes, el abordaje puede ser diferente o debe ser diferente. Pocas veces será el mismo tratamiento para dos personas distintas. Y esto es importante, que la inducción nos va a ayudar a atajar cierta información, pero cuidado con otro tipo de información, porque puede hacer que nos confundamos. Para terminar, simplemente me gustaría mencionar los no negociables. Estos son los que nunca pueden faltar en un abordaje de nuestro paciente. Dar el mejor trato posible. Dar el mejor trato va a ser una herramienta fundamental. Reconocer nuestros errores. Si nosotros fallamos en algunas cuestiones, es importante que los reconozcamos, porque eso también va a dar confianza a la persona. Ser crítico con nuestras intervenciones, pero a la vez flexible. Podemos ser críticos con la persona, tenemos que intentar hacer la mejor intervención, pero ojo, si no llegamos, uno es más que cero. Es decir, vale más que la persona haga un poquito a que no haga nada y que poco a poco vaya mejorando. Y aprender a escuchar. Creo que aprender a escuchar es una de las situaciones mejor que más nos van a ayudar en el abordaje de los pacientes. Y recordad, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, todo lo que podamos medir en nuestras intervenciones será mucho mejor para luego poder volver a evaluar todo esto. Cuidado con las etiquetas. No debemos etiquetar a los pacientes en ningún tipo de contexto. Las etiquetas pueden ser muy positivas, pero también muy negativas. Pretender controlarlo todo es la peor manera, o sea, es la mejor manera de complicarte la vida y la mayor parte de los procesos mejoran por regresión a la media. Así que tened en cuenta que muchas veces sin hacer nada lo podemos hacer casi todo.
Y esto es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier cuestión, no dudéis en contactar conmigo. Un saludo.